Estamos congregados por TikTok, la Iglesia de Cristo, los elegidos del reino de Cristo, los llamados a su gloria, los llamados a la gloria del Señor. Estos son los santos, los escogidos de Dios, aquellos hijos de Dios que han llegado a ese estatus por haber nacido del Espíritu Santo de Cristo Jesús, de Jesucristo, el Mesías Redentor, quien vino a morir por todos nosotros para darnos nueva vida. Siempre conversamos que la nueva vida es el Espíritu de Cristo en nosotros, es lo que Dios es. La naturaleza divina ha sido derramada en los escogidos de Dios, de los cuatro vientos. No importa de qué asamblea, congregación cristiana, que es lo que generalmente llamamos iglesia, basado en el término de asamblea, del griego, la iglesia. Pero Pablo lo llama a los llamados a ser santos. Pero ¿cómo podemos ser santos? Solo por medio de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Esto es un punto que tenemos que siempre recalcar, porque se nos ha enseñado que la santidad es que usted puede llegar a ser santo por medio de sus obras. Y ningún hombre es santo según las Escrituras. La Escritura dice: no hay ni aun un solo bueno, ni aun un solo justo. Así dice la Escritura: no hay ni aun un solo justo. Entonces, si la Biblia dice que no hay ni un solo justo, ¿cómo podemos decir nosotros que podemos llegar a ser santos? Para eso vino Jesucristo, a darnos vida nueva. Y la vida nueva no pertenece al hombre. La vida nueva que trajo el Mesías es una vida que acaba con la naturaleza del pecador, que es la naturaleza de lo que llama la Biblia el pecado. No llamemos los pecados que se originan según el mandamiento de las leyes, el quebrantamiento de la ley de Moisés. Esos son los pecados bajo la ley de Moisés y no tienen nada que ver con el pecado en sí mismo. El pecado es el del principio de la creación, que hizo que todos nosotros seamos mortales. Ser pecador es ser mortal. Tienes que entender eso para que puedas entender la obra que Jesús hizo por todos los hombres de la tierra. El llamamiento es para todos los hombres de la tierra, desde el primer hijo de Adán hasta el último hijo de Adán. Adán representa lo que la Escritura dice en el libro de 1 Corintios 15, 40 en adelante, hasta el versículo 50 y adelante. Todo ese capítulo, desde el versículo, inclusive desde antes, es muy rico ese capítulo del libro de Corintios. 1 Corintios 15, si quiere léalo desde el versículo 30 en adelante y estúdielo con lo que yo estoy hablando y usted se dará cuenta. Según la Biblia establece en ese capítulo, se establece que hay solo dos creaciones de Dios: el primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán es la última creación de Dios, la cual es hecha perfecta. Es una creación realizada por Dios mismo, donde no interviene ni la mente, ni la voluntad, ni el deseo del hombre. Es una obra acabada, hecha perfecta, tal como cuando Dios creó el Edén y creó al hombre, a su imagen lo formó. Si usted se da cuenta, cuando Dios creó el Edén,
El hombre no fue llamado a creer en nada, ni el hombre fue llamado a que tenía que cumplir absolutamente nada para estar en el Edén. Fue Dios quien lo creó perfecto. Dios creó al hombre perfecto. La prueba de esto es cuando la palabra nos dice que Dios vio que lo que Él había creado era bueno. Y ser algo bueno se refiere a la imagen misma de Dios. El hombre era la imagen de Dios y por eso era bueno lo que se creó. Puntos de la divinidad. Cuando entendemos esto, podemos entender lo que se refiere al cielo. Cuando los hombres hablan del tercer cielo, tienen que entender que el tercer cielo es lo que se llama en la Biblia el Edén antes de haber pecado, lo que refiere al paraíso. La creación de Dios, el paraíso se derrumbó cuando el hombre cayó en condenación del pecado y entró el reino de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, la religión ha cambiado todo por decir no, que es una muerte espiritual, porque el diablo no quiere ver que la realidad del hombre mortal es la consecuencia del pecado. Y la Biblia lo dice muy claro en Romanos 3:23, que por causa de un solo pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 4 te dice muy claro que por un solo pecado entró la muerte al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Cuando el hombre pecó, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la muerte así pasó a todos los hombres. Y lo ves en la práctica. Fíjate que la palabra de Dios, la Biblia, es tan verdadera. Y por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando habla de verdad, es la verdad absoluta del hombre. Es nuestra historia, es nuestro futuro, es nuestro presente. La verdad de Jesús que predicó el Mesías es la única verdad y la verdad absoluta para la raza humana. Ahí está escrito de dónde entró la muerte y el fin de la muerte con el Calvario, con el sacrificio de Cristo, el cual acabó el pecado, lo que llamamos el pecado, que es la misma muerte, el reino de Dios en la tierra, que no es más nada que traer la mente de Dios, la mente divina del Padre, otra vez a la tierra, a reinar en el hombre. El hombre perdió la mente de Dios, el hombre perdió la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es la mente de Dios, el ser de Dios, la divinidad misma del Padre. Dios Padre es Dios, el único Dios que existe, creador del cielo y la tierra, y todo lo creó por medio de su Hijo o del Hijo. El Padre tiene a su Hijo y los dos son uno. Aquí es donde la religión fracasa, que cree que porque el hombre natural, el hombre físico, mortal, tiene hijos separados del Padre, él cree que Dios Padre es así, y no es así por la sencilla razón de que Dios habita en todas partes. No hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar que usted se pueda imaginar donde Dios no exista o esté presente. Por consiguiente, su Hijo también está en donde Él está. ¿Ve? Porque es una dimensión de la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que Dios es su espíritu. Usted no puede ver la gloria de Dios, imaginársela como algo físico, porque Dios es un espíritu. Dios es espíritu, dijo Jesús.
Dios es espíritu y a tales adoradores Él busca que le adoren. Entonces usted tiene que entender que Dios es espíritu y un espíritu omnipresente que lo llena todo lo que existe, y no solo lo que más allá del espacio que usted se puede imaginar. Ahí está Dios presente, y también el Hijo. Está el Padre y también está el Hijo, porque ambos son espíritu. Ese espíritu es el ser de Dios, es la naturaleza, es la esencia, lo que los científicos mortales llaman ADN del hombre. Como el hombre tiene una sustancia, ¿verdad?, una materia, una sustancia de cómo fue creado, ¿verdad? Bueno, Dios tiene también su sustancia, es una naturaleza espíritu, es espíritu. Dios no es materia, aunque Él es el creador aún de la materia. Cuando decimos creador es la sustancia de la materia, pero la conciencia de Dios es espiritual, es espíritu. Dios no es un muñeco, Dios no es una estatua, Dios no es una piedra, Dios no es un ídolo, en otras palabras. Dios no es algo que el hombre crea y se incline y le diga, oh, esto eres tú, Dios, y lo honre como si fuese Dios. Eso es justamente lo que el pueblo judío condenaba en su primer mandamiento. Y Jesús era judío y adoraba al Padre, y el Dios de Abraham, el Dios judío, era espíritu. Los judíos no tienen ídolos ni adoran ídolos. El primer mandamiento de las Escrituras es: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni las honrarás. Y dice: porque yo soy Jehová, el Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad. En otras palabras, a otros dioses imaginados por el hombre. Por eso dice: no te hagas imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el mar. El hombre, desde que cayó en su propia imaginación, y el hombre, fruto de su imaginación, estando en la condición de excluido de la gloria de Dios. Cuando hablamos de excluido, es expulsado. Eso lo dice Romanos 3:23, que por causa de un pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Gloria de Dios es la dimensión de vida del Padre, de Dios. Salió de su reino, del ámbito de esos atributos divinos que Él era. El paraíso es volver a esa vida espiritual del Padre, a la mente de Dios, lo que Dios es. Y en eso están los atributos de vida que la Biblia llama en el Nuevo Testamento la vida incorruptible. Esa es la vida incorruptible, es que no perece jamás. La vida del Espíritu jamás perece, y es lo que más Dios cuida. Dios se cuida personalmente, y toda la creación actúa a proteger a Dios, no a más nada. Dios, la creación entera, mire, opera para la voluntad de Dios y según su voluntad. La creación no opera en la voluntad del hombre. Por eso nada le está sujeto al hombre. Por eso el hombre fracasa en todos sus intentos de lo que él quiere crear sin el ámbito de Dios o de la gloria de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. La omnipotencia es todopoderoso, no hay poder que pueda actuar sobre Él. ¿Ve? Ningún poder, o sea, nada lo puede a Él destruir. Nada creado puede destruir a Dios. Nada que el hombre pueda crear lo puede destruir a Él.
El hombre puede destruir al hombre, pero no puede destruir a Dios. ¿Ve? De hecho, fue el hombre el que quedó destruido al convertirse en un ser mortal. Cuando el hombre salió de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios, se constituyó en un hombre finito, mortal y excluido de todo lo que Dios es. Quedó vacío en un cuerpo de carne, desprovisto de todo. Oiga lo que le digo, el hombre está expulsado del todo. Cuando digo del todo, de Dios, de su plenitud de vida, entonces el hombre necesita de lo de Dios para existir. Necesita tomar agua, necesita comer, necesita de algo que Dios le dé, de los frutos, creó los frutos de los árboles para él poder existir, porque si no, el hombre se muere. El hombre está desprovisto de aire. Dios le da aire para que pueda existir su cuerpo en vida. ¿Ve? Si no hay aire, se muere. Entonces el hombre está vacío completamente. El hombre es un cadáver ambulante. Por eso Jesús decía: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Eso se lo dijo al joven rico cuando le decía: Señor, espérate un momento que voy a entregar a mi padre, voy a enterrar a mi padre que acaba de morir y luego te sigo. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. ¿Ve? Porque y ahí el joven rico se fue y lo abandonó, no quiso seguir a Cristo. ¿Ve? Porque él creía lo que estaba en su corazón era lo que el hombre terrenal o el hombre mortal era. Por eso Jesús demanda en sus enseñanzas que uno debe dejar todas las cosas por Cristo. Y cuando decimos dejar todas las cosas por Cristo, no es que usted se va a ir por allí a deambular por el mundo hablando de Cristo. No, dejarlas todas las cosas por Cristo es entender que el mundo de la materia, el mundo material, todo lo que usted tiene en su propia vida, la vida de hombre, la vida del hombre nacido de mujer, tienes que abandonarla para hacer la vida divina o la vida de Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tú tienes que cambiar lo que eres como mortal, toda tu vida de mortal, todos tus conceptos, todo lo que tú creías que era vida, siendo muerte, siendo la muerte, porque estás destituido de la gloria de Dios. Dejar todo lo que tú creías que eras como un mortal, o lo que llamamos pecador, hombre pecador, es mortal. El morir, el ser mortal, es la consecuencia de haber salido del Edén. Entonces, el Evangelio es volver al Edén con la vida de Dios, con su Espíritu. Cuando tú recibes el Espíritu de Cristo, entonces ya tienes la vida de Dios Padre, que es la vida de recuperar la imagen de Dios, o lo que Dios es. Si tú no recuperas lo que Dios es, estás otra vez fuera del Edén. En otras palabras, la dimensión de la gloria de Dios es recuperar la plenitud de Dios, es recuperar la vida de Dios Padre, que es omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esos son atributos del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya Dios mora en el cristiano. Ese Espíritu omnipresente, omnisciente y omnipotente es el Espíritu del cual los hijos de Dios han participado. Participamos de la presencia de la divinidad, no de la mortalidad. La mortalidad es cuando naciste de la carne, cuando naciste de padre y madre terrenales mortales y heredaste por consiguiente la muerte de ellos y el castigo de ellos.
¿Qué hizo Jesús? Pagó nuestra muerte, que era la que viene del principio, porque por un solo pecado todos fueron constituidos pecadores. La dimensión de la gloria de Dios es recuperar la plenitud de Dios, es recuperar la vida de Dios Padre, que es omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esos son atributos del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya Dios mora en el cristiano. Ese Espíritu omnipresente, omnisciente, omnipotente es el Espíritu del cual los hijos de Dios han participado. Participamos de la presencia de la divinidad, no de la mortalidad. La mortalidad es cuando naciste de la carne, cuando naciste de padre y madre terrenales mortales y heredaste por consiguiente la muerte de ellos y el castigo de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Pagó nuestra muerte, que era la que viene del principio, porque por un solo pecado todos fueron constituidos pecadores. Y ese pecado lo cometimos todos en Adán. Al hombre natural, al hombre mortal, le cuesta entender cómo es el reino de los cielos, porque él está destituido de los cielos justamente. Entonces el hombre se imagina millares de cosas como será el cielo. Y entonces ese es el primer mandamiento: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni honres esas imágenes. Esas son imágenes en la mente del hombre, de su imaginación, en cuanto a lo que él ve, a lo que él percibe y las cosas de la creación. El hombre todo lo que ve y todo lo que percibe, cuando digo hombre, es el hombre nacido de mujer o mortal, pero lo ve desde afuera de cómo son las cosas realmente o del reino de Dios. Eso es lo que llamamos la conciencia hombre mortal. El estar consciente como un mortal te hace ver la vida como tú la ves actualmente. Lo que tú ves, lo que tú percibes cuando viajas, cuando ves el mar, cuando ves las montañas, cuando ves esta creación. Pero quiero decirte, en Romanos 8, 23 y 24, te dice muy claro, 18 en adelante, que la creación que tú ves ahorita es la futilidad de la creación real. Futilidad o muerte. El hombre es un ser fútil, muerto. O sea, es como el desecho de lo que él fue. Tú eres ahorita como mortal el desecho de la creación de Dios. La creación de Dios era inmortal, era infinita y éramos como los ángeles. Por eso Jesús decía que los que fueran dignos de alcanzar aquel día y la resurrección de los muertos, eso lo vemos en el libro de Lucas, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque serán iguales a los ángeles, al ser hijos de la resurrección. Entonces, ahí Jesús nos está mostrando cómo somos en el cielo, o en el estado de glorificación, o con la gloria de Dios, o el diseño divino. ¿Por qué? Porque lo que tú ves ahorita actualmente de ti, cuando tú te desnudas y te ves frente a un espejo, es el cuerpo de pecado, es el cuerpo de muerte. Dios, no teníamos nosotros esa conciencia de cuerpo de muerte. Estamos viendo nuestro cuerpo desde afuera, con los sentidos que nada más te permiten ver todo desde afuera de la mente divina. ¿Me explico? Porque el hombre cayó a una mente reprobada que ve las cosas al revés de como Dios las ve. Por eso dice la Escritura que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Todo lo que tú pienses como hombre mortal,
es opuesto a lo que Dios ve y percibe. Aquí es donde hablamos entonces de conciencia. La conciencia humana terrenal de un mortal ve todo muerto, aunque tú creas que estás vivo. Tú te sientes vivo porque naciste en el principio de la muerte. Tú estás viviendo es lo que la muerte es, o lo que el hombre mortal es. Esa es tu vida como nacido de mujer o de hombre. Pero los nacidos de Dios nacieron del Espíritu de Dios ahora, de una naturaleza que es ajena a la dimensión de los mortales. El que nace de nuevo o nace del Espíritu de Dios, nació de la misma naturaleza de Dios inmortal, imperecedero, con todos los atributos de la vida incorruptible o de la vida perfecta del Edén. Pero es una vida espiritual. No la puedes vivir por lo que eres según la carne o lo que eres según nacido del cuerpo de muerte. ¿Ves? Por eso Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios para poder ver, participar o entrar al reino de Dios. El reino de Dios es vida y vida eterna. Entonces, la venida de Cristo es venir a la conciencia o a lo que la mente divina o la mente del Padre es. Es la vida de Dios mismo. No es que tú vas a tratar de ser como Dios o que quieras parecer a Dios o digamos a los comportamientos divinos. Las cosas divinas o celestiales no tienen que ver nada con las de un hombre mortal terrenal, nacido de mujer. Entonces, nacer del Espíritu de Cristo es nacer de lo celestial. Eso lo dice 1 Corintios, que el primer hombre de Dios, donde estábamos hablando al principio de este estudio del plan de Dios, de las dos creaciones de Dios, que dice 1 Corintios 15, 40 en adelante, te habla de dos creaciones que Dios tiene. Una, la del primer Adán, y otra, la del último Adán, o el postrer Adán, o el segundo Adán. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La creación nueva de Cristo, después que Él murió en la cruz y resucitó por todos, es para ser un hombre nuevo, completo, a la imagen y estatura de Cristo mismo, hecho tal cual como Cristo, hecho perfecto como Cristo. Y eso es por medio del nuevo nacimiento, por la regeneración, ¿verdad?, del Espíritu y por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, que recibimos el Espíritu de Cristo, Dios viene a morar en ti, y ese Dios que viene a morar en ti ahora es tu vida. No eres tú como hombre terrenal, no, es Dios mismo, su ser, ahora tu vida. Y es por eso que los cristianos dicen que cambian. No, yo conocí a Cristo y cambió mi vida, claro, porque nacieron de nuevo, entró el Espíritu de Cristo en ellos y Dios los cambió, les puso un corazón nuevo de carne. Cuando dice de carne, que no de piedra, pues el corazón de piedra es el corazón muerto. Fíjese que cuando la mujer de Lot miró para atrás al salir de Sodoma, se convirtió en estatua de sal o de piedra. Ese es el corazón del hombre. El hombre, cuando salió del Edén, se convirtió en estatua de sal o de piedra. Aunque el hombre camine, hable, diga, es un corazón excluido de la gloria de Dios, y en vez de ser de carne, y eso es una simbología, no es que es un corazón de carne como biológico, no, sino blando, o sea, un corazón más humano, pero con los atributos celestiales, como era Jesús, que tenía la sensibilidad divina, no la sensibilidad de un hombre mortal. La gloria de los mortales es de mortal, y la gloria de los celestiales es de celestial. Los hijos de Dios son de naturaleza celestial.
¿ves? Pero la Iglesia Católica Romana perdió ese evangelio que predicaban los apóstoles. Todo esto que estamos hablando aquí, usted lo puede ver en los evangelios de Cristo. Vamos a ver qué preguntas me hacen por acá. Si alguno tiene alguna pregunta, yo con gusto los puedo guiar. Y le pediría que hagan tac arriba si les gusta lo que estamos hablando, porque la visión, digamos, de las iglesias se perdió en el oscurantismo, de la iglesia primitiva. Nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la iglesia primitiva de Cristo, que es el evangelio de la verdad, el evangelio según Cristo. Que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección y la vida. Entonces, por eso yo estoy ministrándoles esto a ustedes, porque las personas no conocen generalmente este llamado del hombre celestial. Seguimos entonces hablando del Evangelio de Cristo, que es el hombre celestial. Entonces, la palabra nos dice que con el nuevo nacimiento tenemos la gloria de los celestiales. Es el nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Al usted nacer del Espíritu de Cristo, usted nace de la naturaleza divina. Ese es el nuevo nacimiento, o lo que es la salvación. Si usted no nace de nuevo, usted solo nació de lo mortal, no nació de lo eterno. Tienes que nacer del eterno. Eso es lo que te hace hijo de Dios. Por eso la Escritura dice que a los que le recibieren, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad humana o de varón, sino de Dios mismo. ¿Ve? Entonces, si usted no recibe a Cristo y usted no pasa de muerte a vida eterna, usted está sembrado nada más en muerte. Usted nada más conoce la muerte. No conoce nada del cielo, de la vida eterna, de lo eterno. Y bueno, morir con Cristo es resucitar con Cristo. Mueres en la cruz y resucitas juntamente con Él. Esa es la obra del cristianismo, eso es la redención, esa es la salvación. Entonces muchos decimos: no, yo soy salvo, pero no saben ni de qué. Sencillamente repite lo que tu pastor dijo: no, ya yo no me voy al infierno, yo me voy al cielo. Y ignoras qué es el cielo y ignoras qué es el infierno. ¿No? Entonces, ¿de qué te salvó Cristo? De la muerte. Y la muerte es ese infierno que explica la Biblia como infierno. La voluntad de Dios es que nadie perezca, dice la Escritura, sino todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para participar con su muerte, ¿verdad? Él murió por ti para resucitarte de los muertos. Entonces la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo la pagó para que tú vivas eternamente con Él. Eso es la resurrección de entre los muertos. Entonces el llamado de salvación es recibir a Cristo como el Mesías. Pero ¿por qué recibirlo? Para no morir eternamente. ¿Por qué? Porque si tú mueres sin Cristo, tú te vas al sepulcro y dejarás de ser, ¿verdad? Se acabó tu vida. Pero ¿qué quiere Jesús? Que tú vivas eternamente en esta tierra, como era en el Edén. Dios desea extraer el Edén otra vez a la tierra para acabar con el imperio del pecado o de la muerte. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Ya Cristo destruyó el pecado y la muerte en la cruz. Eso está destruido. Pero si no lo crees, entonces seguirá para ti vigente todo eso, porque eres incrédulo de lo que Dios hizo. Si eres incrédulo de lo que Dios hizo, no estás poniendo por obra su fe, la fe. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recibir al Mesías, para que juntamente al recibirle participas de la muerte de Él y de la resurrección de Él. Y has pasado en ese mismo instante de estado de muerte a vida eterna. Y la vida eterna es la vida del Espíritu Santo que Él te ha dado. Entonces has pasado de muerte a vida eterna
gracias a Cristo por el nacimiento del Espíritu Santo. Que fuimos, dice Efesios, que fuimos sellados hasta el día de la entera liberación de la posesión adquirida. Eso es la redención. El término redención es liberación de lo que has recibido. Es como decir, bueno, mira, tú recibiste un cheque para que se va a hacer efectivo en el transcurso de tu vida, a medida que tú descubras todo lo que recibiste, pues, tú mismo entonces vas liberando lo que vas recibiendo, vas liberando según el poder que actúa en ti por el Espíritu Santo de vida y de resurrección. Vas conociendo la vida de resucitado, que es la vida de Dios mismo, lo que Dios es en el cielo. ¿Cómo yo puedo conocer lo que Dios es en el cielo? Porque tengo su Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, tienes todo lo que Dios es en el cielo. Entonces por eso dice Pablo en 2 Corintios, nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria o de nivel en nivel hacia esa gloria por el Espíritu del Señor. Y va siendo transformado esto mortal a vida eterna. Hay una transformación completa de espíritu, alma y cuerpo, hasta la posesión total de la redención adquirida, cuando esto mortal sea vestido de incorrupción totalmente. Pero ese vestimento es un proceso de desvestirte y vestirte. Me desvisto del hombre mortal para vestirme del hombre inmortal que ya tengo, que es Cristo en ti. Cristo en ti es la vida eterna, Cristo en ti es inmortalidad ya. Ahora, si tú no crees que la inmortalidad es de ya, ¿cómo vas a llegar a ser inmortal? ¿Ve? Por eso que Pablo decía que él padecía hasta que Cristo sea formado en ustedes. Bueno, este es el mensaje que vamos a dar por hoy. Y bueno, quisiera saber que alguna persona, si quieres hacer una pregunta o subir personalmente y hacerme la pregunta, con gusto yo le puedo explicar. Si uno comprende esto de la resurrección de Cristo, que ha sucedido en el creyente ya, y cómo yo puedo participar de la resurrección con Cristo. Puedes hacer tus preguntas con toda tranquilidad. Y aquí entonces iremos explicándote cómo podemos morir con Cristo y resucitar juntamente con Él. Vamos a hacer una invitación de unos hermanitos aquí, si se animan a subir. Y bueno, para conversar sobre este tema tan maravilloso que es la muerte, la venida de Cristo en nosotros, etc. Si no hay más personas que quieran subir, bueno, tenemos ya como unos 40 minutos hablando sobre este misterio tan maravilloso que es las bodas del Cordero que se están celebrando en el pueblo de Dios. Quiero hablarles de algo. Hay mucho malentendido por desconocer quién es Dios y su naturaleza sobre los tiempos del Señor. Dios habita en un lugar, hermanos, que es eterno. No conoce principio ni fin. Para Él el ayer es igual que el hoy y el hoy igual que el mañana. ¿Usted entendería eso? ¿Puede entenderlo? Esos son los tiempos de Dios. Por eso Jesús decía, en cuanto a los tiempos y las sazones del Padre, nadie sabe la hora ni el día, porque es una manifestación espiritual de ese día. Los tiempos de Dios son espirituales, son realidades espirituales, no han de discernirse según la carne. Entonces, si usted anda según la mente carnal, usted no va a ver nunca la venida de Cristo, nunca la vas a poder experimentar según tu mente carnal. Por eso tiene que haber lo que se llama la metanoia. A mí no me gusta usar esos términos teológicos porque lo que hacen es confundir y robarle la gloria de Dios a todos los hijos de Dios, confundiéndolos con cosas que ni ellos entienden, buscando en la letra la vida que está en el Espíritu. La vida eterna está en el Espíritu, no en otra parte. No se espera futuro
porque la vida del Espíritu es eterna. Dios es siempre el ayer, el hoy y el presente, es el mismo. Dios no cambia, es eterno. Entonces, cuando yo digo Cristo viene, ya Cristo está aquí desde hace más de una eternidad, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué no entienden eso? ¿Es que acaso entonces Jesús no es eterno? Y si es eterno, estaba aquí desde antes de crear al mundo y antes de que el mundo fuese. Y también durante toda la historia del mundo mortal, también estuvo aquí como Dios. Y después, cuando dice, no, cuando Él venga, seguirá, es el mismo que desde antes de la creación del mundo. Dios no cambia. Pero los hombres no entienden nada de esa dimensión de vida. Viven es como terrenales o como mortales. Por eso no entienden nada de la mente de Dios ni de su designio, porque han de discernirse espiritualmente. La Biblia dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo los hijos de Dios que tienen la mente de Cristo todavía esperan a Cristo, si Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y siempre ha gobernado la tierra y el cielo y el universo y el mar y todas las cosas, y ellas subsisten por su mente, por su poder, porque Él quiere que estén ahí? Y Él opera en todas las cosas visibles e invisibles todo el tiempo, 24 horas al día. Entonces, ¿cómo que Cristo no está aquí? ¿Ve que no comprenden nada de Dios? Pero claro, como a ti te dijeron en un catecismo eclesiástico, no, eso es cuando Cristo venga. No, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dijo el Señor. He aquí me iré de vosotros, pero vosotros me veréis. El mundo no me verá más. Así dijo Jesús, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo voy al Padre y os enviaré el Consolador. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, ya Cristo vino en ti, ya está dentro de ti. Es el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, lo dice Pablo. Entonces, los tiempos de la venida del Señor, hermano, es cuando tú abras los ojos de quién es tu vida. Ese Espíritu Santo es la vida que Dios te dio. No tiene que ver nada con tu mortalidad, no tiene que ver nada con tu naturaleza carnal. La vida es la del Espíritu, y por verte en el Espíritu, lo mortal ya deja de existir automáticamente, por reacción de la vida, o de la presencia del Espíritu, o de la dimensión de vida del Espíritu. Pero claro, lo que pasa es que el hombre, con sus ojos naturales, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Ve? El hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces te han enseñado que tú no has resucitado de los muertos. Seguramente no, algún día. No, sí, eso es posicionalmente. Posicionalmente. O sea que Cristo no es real ahorita. ¿Ve? Entonces es porque tú estás atado a lo terrenal. Es tu mente la que no se acopla a la mente de Dios. Tu mente anda por un lado, la terrenal, excluida de Dios, mente mortal, mente carnal, y la mente de Dios, que es Cristo Jesús, vivo de entre los muertos, está por otro lado. ¿Ve? Entonces no andas en el espíritu, andas en la carne, andas en la naturaleza de pecador, de mortal. No te ves vivo de entre los muertos. Tú en Cristo estás vivo de entre los muertos. Jesús lo dijo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que cree en mí vivirá eternamente, y correrá en su interior ríos de agua viva que brincarán a vida eterna. La vida eterna está en ese espíritu vivificante. Entonces, para Dios las cosas viejas ya pasaron. Él está en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya. Desde ahí es donde habla Cristo. Cristo no habla de la carne de los mortales. Nunca habló como mortal. Pero los hombres mortales creen que lo que ellos entienden es la justicia.
Yo como mortal soy el que establezco lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Y yo razono y digo, ay, me parece lógico esto. No, todo lo que tú piensas es mentira. Los pensamientos de Dios son la única realidad. La mente de Dios es lo único real, la mente del Espíritu Santo. Si tú no eres uno con Dios, no entiendes esto, no lo vas a entender. Tienes que recibir al Espíritu de Cristo, casarte con Cristo, con su voluntad, con su ser, y ser todo lo que Él es. Luego que estés casado en la venida de Cristo, que son las bodas del Cordero, Dios te invita a sus bodas, a casarte con Él, a hacerte uno con Él, a dejar de existir como terrenal para hacer lo que eres en el cielo, en lo celestial. Pero nos han predicado falso cristianismo hecho por los muertos. Las obras las hace el muerto. El mortal haciendo obras divinas, supuestamente entre comillas, queriendo ser como Dios. Otra vez Satanás quiere ser como Dios de perfecto, como Dios de santo, como Dios de glorificado, como Dios de inmortal. ¿Cómo vas a ser tú inmortal? El hombre no es inmortal, el hombre es un mortal. Eso es lo que significa pecador, mortal. Entonces los mortales no tienen la vida de Dios. La vida de Dios se obtiene por el nuevo nacimiento. Tienes que nacer del espíritu de vida, pasar de muerte a la vida de resurrección, de vida eterna. La vida del espíritu es vida eterna, hermano. La vida eterna no es las obras tuyas, es el Espíritu Santo que mora en ti, es el espíritu de vida. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, la ley del espíritu de vida, y agregó la palabra eterna, en Cristo Jesús, me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley del pecado y de la muerte? La naturaleza muerta de Adán. Porque hay dos Adanes, uno de la tierra terrenal y el otro que es el Señor, es del cielo. Ese es el Espíritu de Dios en ti, Cristo. Cristo en ti es el nuevo hombre, no somos nosotros, es Él en nosotros. Y yo por el Espíritu vivo lo que Él es. Y ando en Él, no ando en mi carne, yo ando en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. El cual murió por mí y resucitó por mí. Hizo las dos cosas, muerte y resurrección. Él murió y resucitó por mí, las dos cosas. Entonces, mi vida de resurrección, ¿quién es? ¿Soy yo? No, es Cristo en mí. Estás resucitado de los muertos. Ya tú estás resucitado si tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no has pasado de muerte a vida. Sigues muerto. La religión te habla es comportamiento de que tú trates de ser bueno. Pero ¿quién es ese tú que trata de ser bueno? El mismo muerto. ¿Y tú crees que por hacer obras vas a pasar a eternidad? ¿Eres eterno por hacer cosas buenas? No, sigues siendo un mortal. Claro está, las leyes de Dios nos ayudan a vivir mejor, nadie ha dicho que no, porque es un orden que nos lleva así una sombra del bien, pero es una sombra, porque el hombre todo lo ve en sombra. El hombre no ve la inmortalidad hasta que viene Cristo en él. Cuando Cristo, su vida, viene a ti, a vivir Cristo, el resucitado de los muertos, viene a vivir en ti como tu vida, tú pasas de muerte a vida eterna, por el Espíritu. Naciendo de nuevo, al nacer de nuevo, naciste del Espíritu de Dios, el cual es vida eterna. Nacimos de la vida eterna ya. Después de la muerte de Cristo y que Él resucitó, la Biblia dice que en Efesios 2, que nos resucitó en los lugares celestiales juntamente con Él, a los que están nacidos de nuevo. Caminamos en lugares celestiales, los hijos de Dios, por el Espíritu, no por la carne, ¿entiendes? La carne es la muerte. La carne es el sepulcro, la carne es el Seol. ¿Tú quieres saber dónde queda el Seol? Es tu carne. Tú mismo eres tu Seol. tú mismo eres tu propio Seol. Mi propio Seol es mi cuerpo carnal, mi ser mortal. El ser que nació de padre y madre es un mortal. Es muerte hasta... Él no tiene otra cosa sino la muerte. Tu herencia ahí en el hombre carnal es la muerte. Heredamos fue la muerte, no la vida. La vida es Cristo, el resucitado. Cuando yo lo recibo, yo paso de muerte a vida eterna por la vida del Espíritu que recibo.
Yo recibo la vida de Cristo, que es el Espíritu Santo, y paso de muerte a vida eterna. Ahora yo me gozo que tengo vida eterna. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo dice Pablo, lo dice Juan en el libro de Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Ve? Y Jesús también dijo: el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien ellos, el Padre y el Hijo, se lo quieran dar revelar. Como por el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y si Él no te revela que Él es Dios por su propio Espíritu, tú no conoces a Dios. Tú has oído hablar de Dios. Miles de personas en el mundo solo han oído hablar de Dios, o han oído hablar del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Pero ¿qué es salvación? Es pasar a la eternidad, vivir la eternidad aquí en la tierra, ser eterno, llegar a ser eterno. Pablo buscaba llegar a ser eterno aquí en la tierra para vencer la muerte, y que la muerte, ya que fue juzgada en la cruz, tú tengas vida eterna desde ya, porque Cristo ya destruyó la muerte en la cruz. Ahora lo que quiere enseñarte es la vida de resurrección. ¿Cómo puedo conocer la vida de resurrección? Conoce a Cristo en ti, el resucitado de los muertos. Entonces uno habla estas cosas en este siglo XX de computadoras, de, entre comillas, de que tanta ciencia, tanta confusión, y pareciera este tipo está hablando de cosas que nadie entiende, porque está solamente hipnotizado con todo lo del mundo, y eso te quita toda la gloria de Dios. No piensas en Dios nunca, no piensas en nada de Dios, siempre en lo terrenal.